Mi nombre es Victoria Castro, yo soy directora de Asabás. Nosotros trabajamos en la región y en España, todo lo que es Iberoamérica, con soluciones de mainframe. Somos especialistas en mainframe. Y en esta oportunidad compartimos con Rocket este espacio porque nosotros tenemos una alianza con ellos para llevar las mejores soluciones al mercado del mainframe. En esta alianza vamos a tener dos personas, que son tres personas en realidad, consultores, que van a contarles un poco acerca de todo lo que es la solución. Acá vamos a trabajar sobre productividad y optimización con soluciones Rocket. Guillermo, ¿le das un clic? Nosotros, como les dijimos, somos especialistas en plataformas mainframe, estamos hace más de 10 años en el mercado, brindamos servicios de consultoría, implementación y soporte, trabajamos con soluciones de modernización y performance, hacemos capacitaciones y después tenemos todo lo que es la gestión de la nube. Así que bueno, trabajamos con soluciones totalmente innovadoras para que el mainframe tenga un ahorro, mejor performance y sea mucho más accesible. ¿Seguimos, Guille? Estas son las empresas con las cuales nosotros estamos asociados y tenemos realmente una tarea cotidiana con ellos. IntelliMagic, Hitachi, en algunas soluciones de mainframe que van conjunto con Model 9, y después tenemos una asociación con Alemania que es Main Store Concept. Ellos es una empresa alemana que tiene más de 25 años y trabajamos en Europa y trabajamos acá. Así que bueno, Support Team es nuestra filial en España, haremos un rebranding en breve y con ellos también trabajamos soluciones de software, sobre todo de SEA Software. Así que bueno, nos pueden encontrar, seguí la próxima slide, acá en estos datos, ahí pueden ver todo lo que nosotros hacemos permanentemente. Guillermo, Alberto y Venancio ahora van a tomar la palabra de esto. Ustedes pueden dejar las preguntas en los globitos de arriba donde dice preguntas y respuestas, o si no, levantar la mano. Y la idea es hacer esto un poco interactivo y que ustedes nos pueden hacer consultas que Guillermo con placer se las va a contestar. Así que, Guille, te dejo que sigas adelante con esto. Gracias, Victoria. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de este seminario web. Me acompaña en esta presentación Alberto Esquerra. Él es consultor de Asabás, especialista en mainframe. También tenemos algunos colegas de Rocket que nos acompañan, especialistas en la solución y que tienen experiencia en la implementación. Mi nombre es Guillermo Bendaño. Hace 15 años trabajo como Sales Engineer en Rocket. Y para continuar la presentación voy a apagar la cámara para no afectar el ancho de banda porque tenemos varias animaciones en la presentación. Bueno, Rocket Software es una compañía global de software con más de 30 años en el mercado. Somos alrededor de o más de 2.500 empleados distribuidos en 13 oficinas globales. Muchos de nosotros estamos en la modalidad de home office. Tenemos más de 400 partners, entre ellos Asabás, y más de 25.000 clientes en diferentes áreas, como gobierno, entidades financieras, hablamos de bancos, compañías aseguradoras, salud, manufactura, etc. Y en general, la mayoría de las top 10 o top 50, de acuerdo a la revista Fortune, son clientes de Rocket, como lo vemos en el slide. Tenemos un portafolio muy amplio para mainframe, iSeries y plataformas distribuidas hasta la nube. Este simplemente es un ejemplo, ¿no? de algunas de las soluciones. Estas son generalmente de mainframe. Acá tenemos para gestión de tapes, de las que vamos a hablar hoy, Terminal Emulator, Performance Essentials, pero simplemente para que ustedes tengan una dimensión. Hay muchísimas más, pero en esta ocasión vamos a hablar, como bien lo dijo Victoria, de productividad y optimización. Bueno, nuestra agenda, vamos a comenzar con Terminal Emulator, luego vamos a seguir con Performance Essential y vamos a terminar con preguntas. De todos modos, durante la presentación
vamos a tener diferentes estancias para hacer preguntas, ¿sí? Como bien dijo Victoria y Lola al comienzo, los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat. Y como les decía, tenemos diferentes puntos de control donde vamos a abrir el espacio para hacer las preguntas correspondientes. Muy bien, vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es un terminal? Antes de la introducción de la computadora personal, los operadores de computadoras usaban dispositivos terminales de hardware conectados a los mainframes o a los sistemas heredados. Estos dispositivos eran teclados simples, monitores, con una conexión directa al sistema heredado y no tenían ningún tipo de inteligencia, como se dice, por lo que dependían completamente del host para realizar todo tipo de procesamiento de datos o cálculos numéricos. Estos terminales son sistemas de visualización basados en texto y las aplicaciones que se muestran a menudo se las denomina aplicaciones de pantalla verde. Estos dispositivos terminales de hardware todavía están en uso en las aerolíneas, por ejemplo, acá en Argentina, en uno de los aeropuertos que tenemos, en Aeroparque, algunos de los empleados todavía utilizan estos terminales, en bancos, minoristas, bueno, diferentes compañías que no requieren capacidad completa de una computadora personal y utilizan estos dispositivos para los empleados de la primera línea. La evolución de la informática empresarial comenzó con la introducción de la computadora personal, que originalmente se usó para el procesamiento de textos y hojas de cálculo, pero se volvió significativamente más importante cuando esas PCs se comenzaron a conectar en red. Los primeros empleados que requerían ambos, ¿no? El acceso al host y la potencia de una computadora personal, al principio tenían 2 o más dispositivos de hardware en sus escritorios. Ese fue el momento en el cual nació el emulador de terminal, ¿no? Que es un software que se ejecuta en la PC y que se conecta al host heredado, emulando justamente una terminal de hardware. Las aplicaciones legadas de pantalla verde se volvieron entonces accesibles desde la PC y con el software de emulación de terminal ya no se requerían tener esos dispositivos terminales en el escritorio. Después de la pandemia, la modalidad del trabajo remoto se instaló y cada vez más empresas tienen a empleados, prestadores de servicio o socios accediendo remotamente desde múltiples locaciones y dispositivos. Para acceder a los sistemas críticos basados en pantallas verdes se requiere de una solución ágil que fácilmente sea disponibilizada para su uso y que cuente con máxima seguridad. Toda organización con un mainframe, iSeries o sistemas Unix con terminales BT necesita de un emulador de terminal para acceder al host, pero no todos los emuladores son lo mismo. Rocket Terminal Emulator brinda acceso seguro y de nivel corporativo a las aplicaciones de misión crítica y se destaca por estos 3 ítems. El acceso, o sea que garantiza que todos los usuarios puedan acceder a los sistemas y datos de manera simple desde cualquier dispositivo. Esto es fundamental, repito, ¿no? Por lo que dijimos en el slide anterior, ¿no? El tema de múltiples usuarios remotos accediendo de distintos dispositivos de distintos lugares. La disponibilidad, especialmente en la modalidad web del Terminal Emulator, puede ser implementado en un esquema de alta disponibilidad, brindando un acceso sin interrupción a las aplicaciones core. Y aquí tenemos un agregado porque el Terminal Emulator Web puede ser implementado en Kubernetes. Los ambientes Kubernetes son resilientes por sí mismos y ahí también se pueden implementar en alta disponibilidad. Y la seguridad, que es algo fundamental y especialmente algo buscado o demandado en las entidades financieras. Terminal Emulator garantiza los estándares más altos de seguridad y de cumplimiento. Las características principales del Terminal Emulator son la eficiencia, la fácil configuración. Justamente esta semana estuve haciendo la instalación en Docker y el hecho de importar la imagen, iniciar el Terminal Emulator Web, importar usuarios de una planilla Excel y conectarme a un par de hosts heredados que tenemos acá, tenemos una S400 y un mainframe, me llevó minutos realmente. En menos de media hora estaba haciendo todo. Entonces es de muy fácil configuración.
y la seguridad a los accesos de misión crítica, ¿no? Y con eso tenemos un menor costo total de propiedad. El Terminal Emulator cuenta con 2 ediciones, 2 sabores, desktop y web. Tiene soporte para los distintos sistemas legados, como ya venimos diciendo, IBM-Z, IBM-I, Unix con terminales BT. Terminal Emulator se caracteriza por tener una innovación constante. Prueba de ello es que ya tenemos el soporte bajo contenedores. La seguridad, por ejemplo, la última versión, o este año, se actualizó a la última versión de TCL 1.3. MFA, que ustedes ven en pantalla, Multifactor Authentication. Ahí tenemos 3 opciones, Rocket más IBM, o con Okta, o con Duo, ¿sí? También tenemos todas las opciones de cifrado, o sea, al hacer la versión web, obviamente, a través de, soporta el SSL. Y por último, en este slide vemos un testimonio de una de nuestras usuarias, de la directora de Berg-One, que obviamente son clientes que tienen la solución de hace mucho tiempo y están muy satisfechos. Las aplicaciones de pantalla verde que ejecutan bajo los sistemas legados siguen siendo las piedras angulares de las operaciones de negocios en muchas compañías alrededor del mundo. Aunque muchos de esos usuarios acceden a esos sistemas a través de interfaces de usuarios mejoradas, también hay muchos usuarios como los power users, ¿no? Los administradores de sistemas o proveedores externos que interactúan directamente con esas aplicaciones a través de un emulador que habilita el acceso desde una PC o un dispositivo móvil. Rocket Terminal Emulator, en sus 2 ediciones, desktop y web, provee de esas opciones. El Terminal Emulator es compatible con muchas opciones de servidores y clientes, incluyendo soporte para distintos sistemas operativos y protocolos. Como vemos aquí del lado izquierdo, tenemos la versión desktop, que puede ser implementada directamente en una estación de trabajo, o también se puede proporcionar un URL provisto por el administrador de la compañía, y eso hace que, bueno, se baje el ejecutable correspondiente y sea fácilmente instalado por el usuario. Esta opción es típica, este es un típico emulador, un emulador tradicional, y esta implementación es ideal para los usuarios administradores, o sea, para los power users, o para clientes que tienen VDI, o sea, tienen la infraestructura del escritorio virtual, o Citrix. Del lado derecho, ¿sí?, tenemos la edición web, que es la opción más flexible y no requiere ningún tipo de clientes, ni Java Applet, ni controles ActiveX o ningún otro componente instalado en el browser. Ejecuta directamente en un navegador de Internet basado en HTML5, los más utilizados del mercado, Firefox, Chrome, Edge, Safari, bueno, los más utilizados del mercado, Opera. El hecho de que esté basado en HTML5 quiere decir que la interfase es redimensionada automáticamente y es accesible de cualquier dispositivo móvil. Este es un ejemplo del Terminal Emulator bajo un iPod. Tiene una consola de administración, también a través de la web, muy amigable, y brinda acceso completo a los distintos sistemas backend, como venimos diciendo, ZBase, iSeries o Unix basados en terminales BT, a través de los protocolos 3270, 5250 y BT. Las funciones más elementales que le pedimos a los simuladores, como la impresión, tanto sea local como remota, o la transferencia de archivos, está disponible en ambas versiones. Y algo muy importante es el soporte multilingüe. La interfaz está totalmente disponible en español y otros lenguajes. Y también existe la opción de mapeo a diferentes tipos de teclados. Otros detalles técnicos, como vemos en la pantalla, ejecuta bajo el framework de código abierto Zowie. Tiene compatibilidad con TCL 1.3, ya lo dijimos, Single Sign-On, autenticación multifactor, etc. Se puede implementar bajo contenedores, con lo cual existe la posibilidad de implementarlo bajo Docker Swarm o bajo cualquier plataforma Kubernetes, que puede ser Amazon en la nube, Azure, Google Cloud u OpenShift. Justamente ahora estamos trabajando con un cliente en México que tiene interés de implementar la solución en OpenShift.
Y para finalizar con Terminal Emulator, ¿por qué Rocket Terminal Emulator es una opción atractiva? Bueno, primero porque, como lo venimos diciendo, existe una actualización tecnológica constante del producto. Rocket cuenta con una experiencia de más de 30 años en el mercado. Tenemos presencia y soporte global, y con la ayuda de partners como Avast tenemos aún una presencia más fuerte. Contamos con modelos de licenciamiento flexible, es fácil la instalación, lo cual permite la instalación y la administración, ¿no? Con lo cual se reduce lo que se denomina el costo total de propiedad. Y cuando hay clientes que tienen otras soluciones, ¿no? Los usuarios siempre tienen esa preocupación, ¿no? ¿Qué pasa si uno tiene miles de usuarios y tiene macros? Bueno, contamos con procedimientos automatizados para la migración ya probados de macros desde otros proveedores con una interrupción mínima de la operación. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. ¿Tienen alguna pregunta en este punto? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, de hecho yo hice una pregunta en el chat. Buenos días a todos. Sí, buen día. Disculpa, no veo la pregunta. Lola, ¿me podrías asistir? Porque no veo la ventana acá con la visión que tengo. Sí. ¿O me repites? José Luis pregunta si tienes algunos casos de éxito que puedas comentar, que él pueda comentar con sus clientes para este tipo de soluciones ahí en México, él es de México. Mira, yo sé que tenemos clientes de México, pero no te puedo dar los nombres porque tengo que hablar con la gerente de cuenta a ver cuáles clientes autorizan a dar sus nombres. Tenemos muchos clientes, ¿sí? Tanto que utilizan en Latinoamérica, que utilizan el acceso a ZBS, como hay series, y ahí te prometo que te contactamos después, una vez que lo verificamos con Cecilia, que maneja las cuentas, a ver cuáles son los nombres que podemos dar. Así que te pido disculpas, pero no es algo que en este momento te lo pueda compartir, ¿no? Después lo vemos cómo Listo. lo manejamos, sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Vamos con la segunda parte de nuestra presentación. Ahora vamos a hablar de Performance Essential. Performance Essential es una herramienta para la optimización del I/O en el batch de ZBS. En general, los clientes mainframe experimentan la presión de una demanda constante de mejorar la disponibilidad del online, ajustar la ventana batch, y en muchos casos ya están al límite. Y ocurre que muchos de los batch que tienen problemas de performance debido al uso intensivo de entrada-salida. Por otro lado, no se dispone del tiempo o de los especialistas para realizar la optimización de los job batch. Y aún lo que es más complejo, es difícil de determinar el impacto de hacer un tuning de las aplicaciones y toma mucho. O sea, yo puedo encarar a hacer el tuning, pero realmente no voy a saber qué mejoras voy a tener al finalizar, ¿no? Luego de esa tarea de intentar mejorar el procesamiento batch. Y toma mucho tiempo. Por lo tanto, tener una mejora significativa en el proceso batch es algo que todo cliente pretende. Estamos hablando desde los niveles técnicos, las áreas de servicio y obviamente las áreas gerenciales que deben cumplir con los niveles de servicio y gestionar los contratos relacionados con el consumo del mainframe. Nuestro Rocket Performance Essential, PSP, que lo voy a nombrar en algunos más adelante como PSP, brinda mejoras significativas en el rendimiento en todo el sistema para el procesamiento batch, donde hay un uso intensivo de entrada-salida con archivos BISAM y no BISAM, logrando reducciones de lo que se denomina el tiempo transcurrido de entre el 25 y el 75%. Reducción de costos porque hay una reducción de la sobrecarga de CPU asociada con las entradas-salidas. Y el otro punto a destacar es la automatización, o sea, en dos sentidos. La solución, su implementación es totalmente automatizada, o sea, no se requiere modificar las aplicaciones existentes, eso es fundamental. Y el funcionamiento del Performance Essential lo que hace es analiza constantemente el uso del buffer y lo optimiza.
Bueno, este slide es simple, pero es muy poderoso, ¿no? Si ustedes observan del lado izquierdo, estamos en una instalación sin Performance Essential. Y lo que observamos, ustedes ven aquí muchos EXCP. ¿Qué son los EXCP? Son las macros que inician los I/O, que inician las entradas-salidas. Cuando las operaciones de entrada-salida no se han optimizado, los sistemas deben confiar en los valores predeterminados del sistema, o sea, en la configuración que tiene el sistema del buffer. Lo que muchas veces puede llevar a un ajuste incorrecto o a una falta de flexibilidad cuando se requiere un cambio de un acceso secuencial a un acceso aleatorio y viceversa. En última instancia, esto conduce a un menor rendimiento y a un sistema que no se está utilizando en su máxima capacidad. Del lado derecho, como vemos, ya tenemos a nuestro Performance Essentials activo, y el Performance Essential, para iniciar, utiliza un buffer mucho más grande, y lo que hace es mejora significativamente la performance de los XCP, o sea, y por ende la mejora del I/O. ¿Qué es lo que hace el Performance Essential? Ajusta automáticamente el buffering. Lo que hace es adapta los non-shared buffer o local buffer cuando los accesos pasan de secuenciales aleatorios o viceversa. Entre otras cuestiones, también utiliza una técnica que se llama Locality of Reference para usar el storage de CPU de manera más eficiente. El hecho de ajustar el buffer, o sea, todas las características que ustedes ven en pantalla, que están aquí, las voy a ir marcando con el puntero láser. Acá estamos. El hecho de ajustar automáticamente el buffer lo que hace es reduce drásticamente las entradas-salidas, obviamente. Esto libera e incrementa recursos del sistema en general, o sea, mejora en consecuencia el tiempo de CPU y el tiempo transcurrido. Mejora obviamente el procesamiento batch, para aquellos job batch que utilizan datasets visa y no visa, y en general se logran reducciones en lo que es el tiempo transcurrido de los jobs de entre el 25 y el 75%. Hacemos un clic acá. Un momento que no me responde el clic. Ahí vamos. Bueno, vamos a ver a Performance Essentials en acción. Cómo se implementa y cómo es todo el ciclo hasta que tenemos nuestro Performance Essential funcionando. Existen dos formas de implementar la solución. La primera se la denomina implícita. Quiere decir que yo instalo la solución y automáticamente, y sin modificar las aplicaciones, sin modificar los job batch, sin hacer absolutamente nada, todos los datasets se ven alcanzados por el Performance Essential. O sea, cada vez que desde un job hay un requerimiento de I/O, el Performance Essential está ahí en el medio, entre mi aplicación y el dataset, y va a optimizar el buffering y por ende se va a mejorar el I/O. ¿Sí? Esa sería la modalidad implícita. Luego existe la modalidad explícita. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, yo quiero elegir cuáles son los jobs o cuáles son los datasets para los cuales voy a aplicar el Performance Essential. Bueno, para eso lo que hacemos es leer los registros del SMF. Se leen los registros 14, 15, 30 y 64. Y aquí hay dos opciones. Cuando tenemos un cliente que está interesado, el cliente nos puede enviar los registros de SMF, ya sea del último mes o en el último mes de la última semana o las 2 semanas que el cliente conoce que tiene más consumos. O, por alguna razón no me anda el clic, ahí vamos. O nosotros le podemos facilitar esta herramienta que se llama APA, Application Performance Analyzer. El Application Performance Analyzer es una herramienta, parte del Performance Essential, que lo que hace es directamente leer los datos del SMF y generar este reporte. ¿Sí? En este reporte lo que hace es, se seleccionan, de hecho se generan varios reportes, ¿no? Se genera, este reporte está ordenado por la cantidad de XCP, son los I/O, desde lo que tienen mayor cantidad de consumo de I/O a los que tienen menor. Puedo seleccionar los top 10, los top 100, los top 200, etc. Además, me indica el tiempo de CPU, que lo vemos acá, y el tiempo transcurrido. El APA genera 3 tipos de reporte. El primero identifica todos los jobs, programas con muchos I/O
a archivos BISAM. Hay un segundo reporte que también identifica programas para los batch que tienen carga masiva de datos en BISAM. Esos generalmente son job batch que generan archivos BISAM temporarios, ¿no? Para determinados procesos. Entonces, esos job batch tienen una carga masiva de datos importante en los BISAM. No es que tienen tanto I/O, sino que tienen mucha carga, ¿no? Y este caso es importante porque sabemos de productos de la competencia que no optimizan los job batch cuando hay una carga masiva de datos. Bueno, sí, Performance Essentials lo hace. Y finalmente hay un tercer reporte para los job batch que no utilizan archivos BISAM y también son optimizados. Vale aquí la aclaración, justamente esta semana tuvimos una reunión con un cliente que nos dijo que ellos tenían algunos job batch con DB2. Bueno, en ese caso, la potestad de optimizar el batch está del lado de DB2, colocando más índices. O sea, no es algo que el Performance Essential hace. ¿Ok? Bueno, muy bien. Junto con ese reporte, la herramienta también genera otros reportes donde uno ya puede proyectar o se puede ayudar a seleccionar cuáles van a ser los job batch que voy a seleccionar para ser incluidos en la optimización del Performance Essential. A ver, un momento, por favor, que se me cayó la PC acá del pedestal. Ahí va. Bien. Para proyectar, junto con el reporte anterior, el Performance Essential genera este reporte, que es la proyección de las mejoras. Aquí tenemos, este es el reporte detallado. Existen dos reportes. Existe el reporte, voy a sacar esta opción porque la verdad me está... Ahí está. Existen dos tipos de reportes, ¿no? Existen los reportes sumarizados y los reportes detallados. Este es un reporte detallado. Entonces tenemos para un job determinado, para un step determinado, para un programa determinado, todos los datasets correspondientes, cuál es la cantidad de XCP, o sea, cuál es la cantidad de I/O actual y cuál es la cantidad de I/O proyectado. Y así para cada paso. Este reporte es muy importante porque eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Un poquito más adelante vamos a hablar de las reducciones de costos. O sea, lo que vamos a hacer es monetizar estas mejoras y vamos a hacer un análisis de cómo la reducción de los EXP conlleva una mejora en los tiempos de CPU y con eso tenemos un ahorro. Ese va a ser parte de la presentación que va a hacer Alberto un poquito más adelante. Así que tengan en cuenta esto. O sea, cuando nosotros comenzamos a hacer ese análisis y a explicar cuál es la reducción, cuáles son los ahorros que tenemos expresado en dólares en lo que se refiere a tiempos de CPU, nos valemos de este reporte, ¿no? para hacer ese análisis que le va a presentar Alberto un poquito más adelante. Bueno, una vez que ya determinamos cuáles son los jobs que vamos a seleccionar, o sea, por un lado sabemos los jobs, con la primera parte sabemos todos los jobs que tienen mayor cantidad de I/O. Luego, con este segundo reporte sabemos de todos esos reportes, de todos esos jobs que fueron seleccionados, en cuáles tengo una ganancia realmente, porque los que no tengo ganancia, por más que tengan muchos I/O, si no tengo ganancia, es que no vale la pena seleccionarlos. Por eso la combinación de estos dos reportes es fundamental. Procedemos a la fase de implementación, ¿no? ¿En qué consiste la fase de implementación? De agregar al repositorio de Performance Essential y decirle a Performance Essential cuáles van a ser los datasets que van a ser considerados. Y aquí, como ya lo dijimos al comenzar, tenemos, recuerden, las dos opciones de implementación. La opción implícita quiere decir que el Performance Essential se instala y se aplica a todos los datasets que tengo. En particular, el Performance Essential ejecuta como una Startup Task y se puede iniciar o detener dinámicamente en cualquier momento. No se necesita un IPL para hacer la instalación del producto. Y en cuanto a la lista explícita, o sea, si yo no elijo explícito para todos los datasets, lo voy a hacer de manera explícita. O sea, le voy a decir al Performance Essential cuáles son los datasets que va a incluir o cuáles son los que no queremos que incluya. O sea, aquí esta lista explícita puede ser por inclusión o por exclusión. Y
Puedo hacer una selección por volumen para todos los datasets que se encuentran en un volumen, o puedo ser más específico para ciertos datasets, o puedo elegir un proceso o un prompt determinado en un job, en un step específico, donde yo quiero que el Performance Essentials tenga incidencia. Este es un conjunto de comandos que lo que hacen es agregar los datasets o especificar qué es lo que yo quiero que el Performance Essential considere para su procesamiento. Este conjunto de comandos también es generado automáticamente, ¿no? A partir de lo que yo selecciono previamente. Bueno, configuré mi Performance Essential, lo hice funcional y al final tengo la opción, o sea, una vez que lo ejecuté, tengo la opción de un análisis post-ejecución y también tengo reporte con los ahorros obtenidos. Este es un ejemplo de un reporte, también en la modalidad detallada, donde tengo el nombre del job, acá tengo para un step determinado, para un programa determinado, tengo la cantidad original de XP, de I/O que tenía, la cantidad actual que tengo, con el Performance Essential funcionando, y el porcentaje de mejora, en este caso tuve un 86% de ganancia, de mejora en el I/O, de reducción de I/O, lo mismo para el siguiente paso y así siguiendo. Y así logramos nuestro batch optimizado. Por supuesto, este proceso puede ser iterativo y podemos ir agregando los jobs por aplicación o por criticidad si es que elegimos esta opción, como le decía, la llamada opción explícita. Bueno, aquí nuevamente abrimos un espacio para las preguntas antes de darle el control a Alberto. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, una más. ¿Comentas que esta herramienta de descubrimiento la pueden compartir? Sí, es totalmente gratuita. El APA es gratuita, sí. Porque sí, estaría interesante si me la pudieran compartir. Y otra más. En este momento, y puede ser que para el cliente o los clientes que estoy pensando ya se tengan aquí en México, pero en un momento dado que no, es posible tener alguna, porque me platicas que no necesitas IPL, es posible tener alguna demo, prueba de concepto, en caso de que estos clientes acá en México no lo tuvieran. Sí, nosotros estamos, en particular para esta opción, no tenemos ningún problema de hacer ninguna prueba de concepto. Obviamente eso lo coordinamos con Victoria, que trabaja en conjunto con Cecilia, que ellas están encargadas de la parte de las cuentas, sin ningún problema. Ok, sí, ahí sí, después me mandan un mensajito para ver los Listo, perfecto. clientes y qué podemos hacer. Se los Perfecto. agradecería, muy amables. Sí, ahí al finalizar, ya para que todos sepan, al finalizar este seminario, nosotros le vamos a enviar una encuesta y es muy bueno y sería muy valioso que la completen. Ahí ustedes tienen la posibilidad de decir, bueno, ¿cuál de las dos soluciones que presentamos hoy les interesó? Si les interesa que los contactemos, obviamente, y si ustedes completan ese formulario, va a ser mucho más ágil para nosotros contactarlos. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ok, continuamos entonces. Alberto, yo me pongo en mudo y te dejo el control. ¿Está bien? Perfecto. Sí, gracias. ¿Se oye? Un poquito más alto, me parece, por favor. Ok. A ver si lo traduzco un poquito. ¿Ahora se oye mejor? Ahí sí. Listo. Perfecto. Entonces estamos bien. Ok, sí, por favor, la siguiente lámina. Ok. Durante las próximas láminas vamos a ver tanto un ejemplo típico. Este es un ejemplo que provee Performance Essentials, que trata de ser un ejemplo típico que puede existir en cualquier instalación, y después vamos a ver un ejemplo de un análisis realizado de un día de un cliente típico y los beneficios. Aquí en este ejemplo mostramos un job en el cual tienes una combinación de utilitarios y un programa que después accesa la data de una forma aleatoria y secuencial, similar o típicamente como se realizan en los clientes. Como verán, los primeros pasos son totalmente utilitarios, ¿okay? Y el programa estrella.
Muy interesante que en esta lámina vemos es tanto los Execution Program como los Service Time sin Rocket Performance Essential y con Rocket Performance Essential. El más resaltado es el programa PS PGM23, que tú muestras aquí un 94%, pero también es interesante ver que el IDCAMS, que es el anterior, tiene una reducción del 24%, es decir, que no solo el programa, sino también en I/O en general. El siguiente. Ok. Con cualquier herramienta, es decir, si por ejemplo simplemente analizamos los JCL, nosotros pudiéramos contabilizar las mejoras, pero si tenemos una herramienta que utilice el cliente para monitorear los beneficios a nivel de jobs, pues puede ser utilizada. En este caso estamos usando Timón y puedes ver la totalidad para ese job de los Execution Program y de los CPU. Ven que es bastante pareja el ahorro o la reducción en Execution Program y en CPU. Fíjense que aunque en el anterior lámina veíamos 94% en un step, en promedio, pues de ese job fue 39, ¿ok? Y muy interesante que es que este tema es bien interesante, que tú tienes la parte de los ingenieros que están haciendo soporte y están haciendo mejoras, pues tienen una visión que es a nivel de Execution Program y CPU y dicen, bueno, reducimos, ¿ok? Pero es interesante incluir el aspecto, el tema de que detrás de una mejora hay un costo o una reducción de costo. Aquí ponemos con el timón, fijamos 18, que es como referencia. Este valor puede ser actualizado y nosotros podemos actuar en equipo con ustedes para precisar ese número, pero ese número es el típico, es decir, que un minuto de CPU te va a reducir un costo en tu ambiente mainframe de $18, ¿ok? En la siguiente lámina. Ok. Aquí vemos ok, ¿cómo hacemos el cálculo? Muy sencillo. Es decir, normalmente cuando tenemos un JCL, un syslog o de un job o cualquier herramienta va a dar por segundos de CPU. Obviamente, para contabilizarla, para monitorizar, pues tendríamos que pasar a minutos. Entonces la formulita es bien sencilla, que es dividirlo entre 60. ¿Ok? Y multiplicarlo por 18, que sería la parte en dólares, ¿ok? Entonces aquí vemos en general una proporción similar entre la reducción en costo y la reducción en Execution Program. Es decir, que un buen indicador es el Execution Program. Siguiente. Ok. ¿Este qué es? Bueno, como dijimos, tienes las dos maneras. Una es que instalas el APA y tú vas haciendo los cálculos dinámicamente, o simplemente le mandas un día de SMF, un día típico que te interese, le mandas nos mandas un día de SMF de los registros que ya mostró Guillermo, y nosotros hacemos todo este análisis de, por ejemplo, cómo se repartirían los jobs más beneficiosos. Entonces aquí pusimos de 100 jobs, ¿ok? De la lista de los 100 jobs que se beneficiarían más lo caracterizamos en estos grupos. Lo que queremos decir en las láminas es, por ejemplo, la primera es que hay un job de estos 100 que la reducción está entre el 21 y el 30%. ¿Okay? Pero tienes, por ejemplo, la primera fila, segunda, tercera, cuarta, quinta, que es más significativo. Ahí tienes 38 jobs y tienes una mejora del 67%. Está entre 61 y 70 y tienes una mejora del 67%. De tal manera que tú planificas y tú dices, bueno, vamos a suponer qué hacemos con estos jobs. Y conservadoramente estamos proyectando que solamente reducimos el 25%. Digamos, esto es conservador. A medida de que tú vayas utilizándolo, vas ajustando esto, pero conservadoramente estamos diciendo, bueno, supongamos que ahorro tanto porcentaje de I/O, voy a solamente
conservadoramente considerar el 25%, que se refleja, que eso conlleva un 25% en la parte de CPU proyectado, ¿ok? Porque CPU es lo que tiene que ver con el costo mayoritariamente, ¿ok? Entonces ahí estamos siendo súper conservadores, ¿ok? Entonces ahí vas viendo el ahorro que tienes en US dólares por día para esos 100 jobs, ¿ok? Siguiente. Y fíjense que entonces, obviamente, teniendo esa monetarización, pues ya tienes el ahorro por mes, el ahorro por año para 100 jobs, ¿ok? Este es un tema interesante, ¿por qué? Porque podemos ayudar, trabajar en conjunto para que la persona de soporte tenga esa sensibilidad del ahorro que tiene en CPU y pueda conversar con las personas de finanzas que sí tienen control del presupuesto, que saben cómo están los contratos de licenciamiento, de pago por uso, de proyecciones de CPU, que tienen constricciones de CPU, etcétera. Entonces nosotros podemos ayudar en la relación de lo que es mejora técnica y lo que es la parte financiera. ¿Okay? El siguiente. Bueno, ya yo creo que te paso la palabra, Guillermo, para que continúes. Gracias, Alberto. Bueno, como todos sabemos, el tiempo es dinero y el tiempo de CPU claramente lo es. Y como vimos, Performance Essential ahorra tiempo y en consecuencia ahorra dinero. Entonces, para cerrar, Performance Essential es una solución que brinda una mejora automatizada de performance en el procesamiento batch para los jobs que tienen un uso intensivo con archivos BISAM y no BISAM. Y se logran reducciones en el tiempo transcurrido para el batch en el rango del 25 al 75%. Y para finalizar, y en cuanto a la reducción de costos, Alberto mostró cómo se puede medir y proyectar una reducción de costos. Y también acá hay algo que es muy importante. El hecho de optimizar el batch, eso permite retrasar el upgrade de máquina, ¿no? Eso sería un costo intangible, porque si retrasamos el upgrade de la máquina, también estamos logrando un ahorro a largo plazo. ¿Preguntas en este punto? Bueno, si queda alguna pregunta, nos vamos a quedar un poco más conectados. Les quería agradecer. Ahí está la información de contacto. Como les decía, Dolores les va a compartir una encuesta, ¿sí? Para aquellos que estén interesados. Les vamos a agradecer que la completen. También les vamos a compartir la presentación en formato PDF una vez que termine el seminario, y aquí tienen la información de contacto, ¿no? Pueden contactar a Victoria, ya muchos la conocen, o a Cecilia Martínez, que es la gerente de cuentas para Latinoamérica. Y bueno, les agradezco nuevamente. No sé si Victoria quiere cerrar con algún comentario. Bueno, en principio, nada, quedamos abiertos a todas las consultas que ustedes quieran sobre estos temas, sobre toda la cartera de Rocket y la nuestra. Yo les agradezco porque la verdad que el seminario ha sido un éxito. Por lo general, en estas épocas del año, la gente está más brindando que escuchando webinars, así que espero que les haya sido de utilidad, que si tienen consultas no duden en llamarnos, en escribirnos, en entrar a la web o en mandarnos chats. Y Lola, si pudieras poner en el chat el link a la encuesta o la vas a mandar después, sería interesante, son 5 preguntas nada más, con lo cual no les va a llegar mucho tiempo y ella se los va a mandar también por mail.